El viento cortaba como cristal roto. Estaba descalza sobre la nieve de Chicago, con una bata de hospital delgada y las botas a medio atar. En mis brazos, envueltos en mantas que apenas los protegían del frío extremo, sostenía mis gemelos de 10 días de nacidos. Diego estaba en silencio, con los ojos muy abiertos, mientras Sofía lloraba con una fuerza que me desgarraba el pecho. El sonido de la pesada puerta de roble cerrándose a mis espaldas resonó como un disparo en la noche. Beatriz, mi suegra, acababa de arrojarme mi abrigo viejo a la cara. Sus palabras aún flotaban en el aire helado, llenas de veneno y desprecio absoluto. Me había gritado que me largara, que no era digna de su familia, que era una basura de clase baja que había manchado su linaje impecable. Y Mateo, mi esposo, el hombre que me había jurado amor eterno frente a un altar, simplemente se quedó allí. Parado en el umbral iluminado y cálido de nuestra mansión en el North Shore, o con las manos en los bolsillos, observando cómo su madre me echaba a la tormenta de invierno. No dijo una sola palabra, no movió un solo músculo para detenerla. El frío comenzó a filtrarse por mis huesos, pero el temblor de mi cuerpo no era solo por la temperatura bajo cero, era el shock paralizante. Era la traición absoluta. Mi cuerpo aún sangraba, aún se recuperaba del trauma físico de dar a luz a 2 seres humanos, y allí estaba yo, desechada como basura en la entrada de una casa que, irónicamente, yo había pagado casi en su totalidad. Ellos no lo sabían, por supuesto, nadie en su círculo social lo sabía. Para entender cómo llegué a este punto de humillación, a esta farsa perfecta que casi me cuesta la vida, hay que retroceder en el tiempo. Hay que entender la herida profunda que me formó. Crecí en un barrio donde el invierno significaba dormir con 3 suéteres porque no había dinero para encender la calefacción. Mi madre era una mujer de manos ásperas y corazón blando, que limpiaba las casas de las familias ricas de la ciudad. Familias exactamente iguales a la de Mateo. Familias hispanas de dinero viejo que hablaban de abolengo, de apellidos ilustres y miraban a los demás por encima del hombro. Recuerdo una tarde específica cuando tenía 9 años. Acompañé a mi madre a la casa de una de sus patronas, en un suburbio exclusivo. Yo estaba sentada en la cocina, callada, esperando a que ella terminara de fregar los pisos de mármol blanco. La dueña de la casa entró, una mujer envuelta en seda y arrogancia, y acusó a mi madre de haber robado un anillo de plata. Vi a mi madre llorar. La vi suplicar, humillarse ante una mujer que no valía ni la mitad que ella, solo para no perder el trabajo que nos daba de comer. El anillo apareció horas después debajo de un sofá de terciopelo, pero la disculpa nunca llegó. La mujer simplemente le entregó su paga semanal y le dijo que tuviera más cuidado. Ese día, algo se rompió dentro de mí para siempre. Ese día, sentada en el autobús de regreso a nuestro pequeño apartamento frío, hice un juramento silencioso. Juré que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que el dinero fuera la razón por la que alguien me hiciera bajar la cabeza. Juré que construiría una fortaleza tan alta que nadie podría volver a mirarme desde arriba. Y cumplí mi promesa. Trabajé hasta que mis manos sangraron, estudié de noche, devoré libros de diseño, arquitectura y negocios internacionales. Construí un imperio desde cero, pero sabía que el mundo de la alta sociedad, el mundo del diseño de interiores de lujo, estaba lleno de prejuicios tóxicos. Si sabían que Valeria, la hija de la señora de la limpieza, estaba detrás de los diseños, me regatearían cada centavo. Me tratarían como a una empleada más. Así que creé un fantasma. Creé a Aura Campos. Aura Campos no era solo un seudónimo artístico. Era una entidad corporativa masiva, una firma de diseño de interiores de élite que cobraba millones de dólares por transformar las mansiones y los hoteles más exclusivos del país. Aura Campos no daba entrevistas, no asistía a fiestas de caridad, no mostraba su rostro en las revistas de arquitectura. Todo se manejaba a través de mi implacable directora de Relaciones Públicas, Gabriela, y un equipo de abogados que mantenían mi identidad bajo un secreto absoluto y legalmente blindado. Para el mundo, Aura Campos era una leyenda intocable. Para mí, era mi escudo protector. Era la armadura que me permitía gobernar sin ser juzgada por mi origen. Con mi cuenta bancaria creciendo a niveles astronómicos, me di cuenta de algo aterrador y profundamente solitario. Los hombres que se acercaban a mí en los círculos de negocios no me veían a mí, veían un cheque en blanco.
Veían una oportunidad de inversión, un trofeo corporativo. Yo anhelaba algo real. Quería ser amada por mi risa, por mis defectos, por mi esencia, no por mi cartera de inversiones. Así que, cuando asistí a una gala benéfica en Chicago, me presenté simplemente como Valeria. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas llamativas. Me presenté como una diseñadora independiente que luchaba por conseguir clientes y pagar sus facturas a fin de mes. Allí conocí a Mateo. Él era encantador, con esa sonrisa fácil de los hombres que nunca han tenido que luchar por nada en la vida. Trabajaba en marketing, en una agencia respetable, y me deslumbró con su atención constante. Me invitó a cenar a un restaurante modesto, pensando que me estaba haciendo un favor al pagar la cuenta. Me compró flores baratas que atesoré como si fueran diamantes. Me escuchó hablar sobre mis supuestos problemas para pagar el alquiler de mi pequeño estudio, y yo me enamoré ciegamente. Me enamoré de la ilusión de un amor puro, de la idea de que alguien me había elegido por mi alma y no por mi saldo bancario. Su mediocridad me hacía sentir segura. Sentía que, a su lado, podía descansar de ser la mujer fuerte y poderosa que el mundo exigía que fuera. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Yo pagué mi propio vestido, uno que compré en una tienda de descuentos para mantener la mentira intacta, y entonces la verdadera pesadilla comenzó. Conocí a fondo a doña Beatriz. Beatriz era la matriarca de una familia que vivía de las glorias de un pasado que ya no existía. Eran dueños de una cadena de hoteles boutique que, según mis propias investigaciones financieras privadas, estaba al borde de la bancarrota total. Pero en el mundo de Beatriz, las apariencias lo eran todo. El concepto de mantener las apariencias era su religión, su oxígeno, su única razón de ser. Desde el primer día que pisé su casa me dejó claro que yo era una decepción monumental para su linaje. Recuerdo nuestra primera cena de Acción de Gracias. Beatriz me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos de temporada pasada, y suspiró con esa condescendencia venenosa que solo las mujeres de su clase saben usar a la perfección. Me dijo, frente a todos sus invitados de la alta sociedad, que era una lástima que Mateo no hubiera encontrado a alguien con un poco más de roce social. Añadió, con una sonrisa falsa, que suponía que mi humildad era una virtud cristiana que la familia tendría que tolerar. Mateo se rió, dijo que su madre solo estaba bromeando, que no lo tomara a mal. Ese fue el primer aviso de su debilidad estructural, el primer indicio de que mi esposo no era un refugio, sino un cobarde que prefería complacer a su madre antes que defender a su esposa. Pero yo estaba tan aferrada a la idea de tener una familia normal, que ignoré las banderas rojas que ondeaban frente a mi rostro. Cuando Mateo y yo decidimos comprar una casa, él estaba visiblemente estresado por los números. Su salario de gerente de marketing no alcanzaba para el estilo de vida que su madre le exigía mantener en los suburbios del North Shore. La presión de Beatriz para que viviéramos en un código postal aceptable lo estaba consumiendo. Así que moví mis hilos en las sombras. A través de una serie de empresas fantasma y fideicomisos ciegos manejados por mi abogada corporativa, Ximena, inyecté el 70% del valor de la mansión en la que íbamos a vivir. Hice que pareciera que Mateo había conseguido un trato milagroso con el banco, una hipoteca con tasas de interés imposibles de rechazar. Él se sintió como un rey. Caminaba por los pasillos de mármol con el pecho inflado, creyendo que era el gran proveedor de nuestro hogar. Beatriz se jactó ante sus amigas del club de campo sobre la increíble capacidad financiera de su hijo, atribuyéndolo a la excelente educación que ella le había dado. Y yo me quedé callada, feliz de ver a mi esposo orgulloso, creyendo que mi sacrificio financiero y mi silencio valían la pena por la paz de nuestra familia. Pensé que el amor requería renuncias, y yo estaba dispuesta a renunciar a mi propio reconocimiento para que él brillara. Pero la gratitud es un sentimiento efímero para los hombres débiles. Cuando quedé embarazada de gemelos, mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla exhausto. Fue un embarazo de alto riesgo desde el primer trimestre. Pasaba los días con náuseas severas, agotada hasta los huesos, tratando de dirigir mi imperio de diseño en secreto desde mi computadora portátil en la cama. Mientras yo luchaba por mantener a nuestros hijos a salvo dentro de mí, Mateo se alejaba cada vez más. Empezó a llegar tarde a casa. Decía que había una crisis constante en la agencia de marketing. Decía que estaba trabajando en una campaña crucial con una nueva asociada llamada Luciana. Luciana. El nombre empezó a flotar en nuestra casa como un gas tóxico invisible. Mateo hablaba de su brillantez,
de su energía inagotable, de cómo ella entendía la visión moderna del mercado mucho mejor que los veteranos de la agencia. Hablaba de ella con una admiración que hacía mucho tiempo no usaba para referirse a mí. Mientras tanto, yo engordaba, mis tobillos se hinchaban dolorosamente, y mi rostro reflejaba el cansancio crónico de llevar 2 vidas dentro de mí. Me sentía invisible en mi propia casa. Una noche, Mateo llegó pasada la medianoche. Se quitó la chaqueta del traje y la dejó sobre la silla del comedor. Cuando pasé por su lado para ir a la cocina por un vaso de agua, lo sentí. El olor a perfume dulce, barato y abrumador. Un rastro de vainilla sintética y jazmín que definitivamente no era mío. Me detuve en seco, el corazón me dio un vuelco en el pecho. Le pregunté al respecto, tratando de mantener la voz estable. Me llamó loca, me miró con una mezcla de lástima y fastidio, y me dijo que las hormonas del embarazo me estaban volviendo paranoica y controladora. Me hizo sentir culpable por dudar de él, por ser una esposa asfixiante. Me fui a dormir llorando en silencio, convenciéndome de que tal vez él tenía razón, de que mi mente me estaba jugando malas pasadas. El día que nacieron Diego y Sofía, mi mundo se redujo a dolor puro y luces blancas de hospital. Fueron 11 horas de un parto agonizante y complicado, 11 horas en las que sentí que mi cuerpo se partía en 2, luchando por traer a nuestros hijos al mundo de manera segura. Y durante esas 11 horas interminables, Mateo estuvo sentado en la esquina de la habitación del hospital, hundido en un sillón reclinable. No se acercó a sostenerme la mano, no me secó el sudor de la frente, no me susurró palabras de aliento al oído. Lo observé a través de la neblina del dolor y la medicación. Conté las veces que sacó su teléfono del bolsillo del pantalón. 43 veces. 43 veces la luz de la pantalla iluminó su rostro en la habitación en penumbra. 43 veces sonrió a una pantalla mientras yo gritaba de dolor, trayendo a su descendencia al mundo. Estaba físicamente allí, pero su mente y su corazón estaban a kilómetros de distancia, en la cama de otra mujer. Los primeros 10 días en casa fueron un infierno de privación de sueño y recuperación física brutal. Yo me arrastraba por los pasillos de la mansión, amamantando cada 2 horas, cambiando pañales, sangrando, llorando en silencio en la ducha para que nadie me escuchara. Mateo dormía en la habitación de invitados al otro lado del pasillo porque, según él, necesitaba descansar ininterrumpidamente para rendir en el trabajo y pagar las cuentas. Me dejó sola en la trinchera de la maternidad temprana. Y para empeorar las cosas, Beatriz venía todos los días. No venía para ayudar. No traía comida ni se ofrecía a cuidar a los bebés para que yo pudiera dormir 1 hora. Venía para inspeccionar y criticar. Criticaba cómo cargaba a los bebés, diciendo que los iba a malcriar. Criticaba que la casa no estuviera impecable, señalando el polvo en las mesas de cristal. Criticaba mis ojeras y mi ropa holgada. Me decía que una mujer de verdad nunca se dejaba ir físicamente después del parto, que era mi deber mantener a mi esposo interesado. Cada palabra era una aguja clavada en mi autoestima ya fracturada. Yo aguantaba en silencio, mordiéndome la lengua para no desatar una guerra familiar. Y entonces llegó el 10º día. El día en que la venda cayó de mis ojos para siempre y el mundo que conocía se desintegró en mis manos. Estaba en la sala de estar, sentada en el sofá de cuero. Diego estaba dormido en mi pecho, sintiendo los latidos de mi corazón, y Sofía finalmente se había calmado en su cuna portátil a mi lado. La casa estaba sumida en un silencio raro y frágil. La tableta familiar, la que usábamos para controlar la música, la temperatura y las luces de la casa inteligente, se iluminó de repente sobre la mesa de centro. Mateo, en su infinita arrogancia y descuido, había olvidado desvincular su cuenta personal de mensajes de la red de la casa. La pantalla brilló en la penumbra de la habitación, mostrando una notificación emergente. Me incliné hacia adelante, con el cuerpo adolorido por los puntos de sutura, y leí las palabras que destrozaron mi matrimonio en un segundo. Era un mensaje de Luciana. El texto era claro, directo y devastador. Decía exactamente esto: no puedo esperar a que termine esta farsa. Anoche fue increíble. Dile a tu madre que el plan sigue en pie. Pronto seremos solo nosotros en esa casa. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, buscando alguna otra interpretación, alguna excusa lógica, pero no la había. El plan sigue en pie. Dile a tu madre. Beatriz lo sabía.
Beatriz no solo lo sabía, lo había orquestado. Había estado conspirando con la amante de su hijo para sacarme de la ecuación. Mi corazón, que durante años había latido con la esperanza ingenua de ser aceptada por esa familia, se detuvo por un segundo eterno. Y cuando volvió a latir, ya no bombeaba amor. Ya no bombeaba tristeza ni deseo de complacer. Bombeaba hielo. Bombeaba una furia tan fría y calculada que me asustó a mí misma. Todas las lágrimas que había derramado en los últimos años se secaron en ese instante. Mateo bajó las escaleras unos minutos después, arrastrando los pies, buscando un vaso de agua mineral en la cocina. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta arrugada. Me levanté lentamente del sofá, sosteniendo a Diego con un brazo protector contra mi pecho, y tomé la tableta con la mano libre. Caminé hacia él. No grité, no lloré. No le tiré los platos a la cabeza como habría hecho una mujer desesperada. Mi voz salió en un susurro rasposo, muerto y carente de cualquier emoción humana. Le mostré la pantalla iluminada y le pregunté qué significaba eso. Esperaba que lo negara, esperaba que entrara en pánico, que inventara una excusa patética sobre un error de número o una broma de mal gusto en la oficina. Esperaba que cayera de rodillas y me suplicara perdón por haber destruido a nuestra familia. Pero no lo hizo. Me miró a los ojos, miró la pantalla, y luego me miró a mí con una frialdad que me heló la sangre en las venas. Se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo el pronóstico del clima para el fin de semana, y admitió la aventura sin un solo rastro de remordimiento en su voz. Me dijo que estaba cansado, me dijo que Luciana era joven, que estaba llena de vida y ambición, que no estaba deprimida, gorda y agotada como yo. Me dijo que yo había perdido mi chispa desde el momento en que nos casamos, que mi supuesta falta de ambición profesional y mi conformismo lo aburrían hasta la muerte. Dijo que él necesitaba a una mujer que estuviera a su nivel, alguien que pudiera encajar en el círculo social de su madre sin avergonzarlo con su mentalidad de clase baja. Cada palabra que salía de su boca era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle que la casa en la que estaba parado era mía, la puerta principal se abrió de golpe. Era Beatriz. Entró con su abrigo de piel sintética, sus joyas falsas brillando bajo las luces del vestíbulo y su postura altiva de siempre. Caminaba como si fuera la dueña absoluta del mundo. Vio la tableta en mi mano, vio la tensión en la cara de Mateo, vio mi expresión de piedra. Y sonrió. Fue una sonrisa cruel, afilada como una navaja y absolutamente victoriosa. Se quitó los guantes de cuero lentamente, saboreando el momento que claramente había estado esperando durante meses. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, obligándome a retroceder un paso para proteger a Diego. Me miró a los ojos y me dijo que el juego había terminado, que la farsa de mi matrimonio feliz había llegado a su fin. Me dijo que Mateo merecía a alguien de su nivel, alguien de buena familia que pudiera aportar prestigio y conexiones, no una carga inútil que solo sabía llorar, quejarse y gastar el dinero que su hijo ganaba con tanto esfuerzo. Me ordenó que empacara mis cosas inmediatamente. Me dijo que esa casa era propiedad exclusiva de su hijo, que yo no había puesto un solo centavo real en ella y que no permitiría que una muerta de hambre se quedara con el patrimonio de los suyos aprovechándose de un divorcio. Yo estaba en estado de shock. Mi mente procesaba la información a una velocidad vertiginosa, calculando variables, recordando contratos, evaluando la situación legal, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por la audacia de su ignorancia. Beatriz no esperó mi respuesta. Subió las escaleras hacia mi habitación principal con pasos pesados. Escuché el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose violentamente. Minutos después, bajó arrastrando una bolsa de lona barata. Había arrojado dentro un par de mis suéteres viejos, unos pantalones de chándal y un par de zapatos. Tiró la bolsa por las escaleras. Aterrizó a mis pies con un golpe sordo. Luego se acercó a mí, me agarró del brazo libre con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad y me arrastró hacia la puerta principal. Mateo apartó la mirada. El padre de mis hijos, el hombre por el que había ocultado mi brillo para no opacarlo, el hombre al que le había regalado una vida de lujo en secreto, no se dio la vuelta y caminó hacia la cocina para servirse su agua mineral. No me defendió. No defendió a sus hijos recién nacidos. Nos abandonó en el momento exacto en que su madre decidió desecharnos.
Beatriz abrió la pesada puerta de roble. El viento aullaba afuera con una furia demoníaca. La nieve caía sin piedad, formando montículos blancos en el porche. Me empujó hacia afuera, hacia el frío implacable. Me arrojó mi abrigo viejo a la cara, el mismo abrigo que usaba cuando conocí a Mateo. Me dijo que no me atreviera a volver, que sus abogados me harían pedazos si intentaba reclamar un solo dólar de la fortuna de su hijo. Y cerró la puerta. Escuché el sonido metálico del cerrojo de seguridad encajando en su lugar, el sonido de mi antigua vida terminando para siempre. Y así es como llegamos a este momento. El viento cortaba como cristal roto. Estaba descalza sobre la nieve de Chicago, con una bata de hospital delgada y las botas a medio atar. En mis brazos, Diego y Sofía. La temperatura estaba muy por debajo de cero. Mis pies ya no sentían las piedras del camino de entrada. El dolor físico del frío comenzaba a adormecer mis sentidos. Miré hacia la gran ventana de la sala de estar. A través del cristal iluminado pude ver la silueta de Beatriz. Se estaba sirviendo un oichentedo de vino tinto, levantándola en un brindis silencioso hacia Mateo. Estaban celebrando su victoria. Estaban celebrando que se habían deshecho de la basura, que habían limpiado su casa de la plaga que yo representaba para ellos. Creían que me habían destruido por completo. Creían que me habían dejado en la calle, sin dinero, sin recursos, sin a dónde ir en medio de una tormenta de nieve mortal. Creían que yo era una mujer débil, asustada y sin educación, que terminaría en un refugio para indigentes del centro de la ciudad, rogando por las obras de su compasión en un tribunal de familia. No tenían la más mínima idea de lo que acababan de despertar. No sabían que acababan de expulsar de su casa a la dueña del tablero de ajedrez. Con una mano temblorosa por el frío extremo, pero firme por la rabia pura que ardía en mi pecho, deslicé la mano en el bolsillo de mi abrigo viejo. Mis dedos entumecidos encontraron el metal frío de mi teléfono celular. Lo saqué. No llamé a la policía para denunciar un desalojo ilegal. No llamé a un familiar llorando para pedir asilo. Marqué un número de 7 dígitos que no estaba guardado en mi lista de contactos. Un número que me sabía de memoria. Era la línea de emergencia corporativa de mi equipo de seguridad privada de élite. La voz al otro lado respondió al primer tono, profesional y alerta. Di mi ubicación exacta en el North Shore y pronuncié un código de autorización de máxima prioridad que solo yo conocía. La respuesta fue inmediata. Me quedé allí, en la oscuridad helada, abrazando a mis hijos contra mi pecho para transferirles el poco calor corporal que me quedaba. Respiraba el aire helado, sintiendo cómo cada lágrima de traición que caía por mis mejillas se congelaba al instante sobre mi piel. No pasó mucho tiempo. Exactamente 11 minutos después, las luces de xenón de un vehículo utilitario deportivo negro, masivo, blindado y reluciente, cortaron la oscuridad de la tormenta de nieve. El motor rugió suavemente mientras el vehículo se detenía justo frente a mí, bloqueando la entrada de la casa. Un hombre de traje oscuro y auricular en la oreja bajó rápidamente del asiento del conductor. Abrió la puerta trasera con un movimiento fluido y me ayudó a subir al interior. El calor de la calefacción del vehículo me envolvió de inmediato como un abrazo protector, devolviéndole la vida a mis extremidades congeladas. Acomodé a Diego y a Sofía en los asientos de seguridad de cuero de primera calidad que ya estaban preparados en la parte trasera. El llanto de Sofía comenzó a disminuir a medida que el calor la reconfortaba. Me recosté contra el asiento de cuero, cerrando los ojos por una fracción de segundo para asimilar la transición. El chófer me miró por el espejo retrovisor, en silencio, esperando mis órdenes. Saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez marqué el número personal de Ximena, mi abogada corporativa, la mujer más temida y despiadada de todo el distrito financiero de Chicago, una mujer que destruía corporaciones enteras antes del desayuno. Respondió de inmediato, a pesar de ser la 1 de la madrugada. No hubo saludos cordiales, no hubo preguntas innecesarias. Ella sabía que si yo llamaba a esa hora en esa línea, el mundo estaba a punto de arder. Miré por la ventana tintada del vehículo hacia la casa iluminada. La casa que yo había comprado. La casa que estaba a punto de arrebatarles junto con cada onza de su falsa dignidad. Acerqué el teléfono a mi oído, sintiendo cómo la antigua Valeria, la esposa sumisa, moría en ese asiento trasero, dejando paso a Aura Campos. Respiré hondo y pronuncié solo 3 palabras. Es la hora. Me recosté contra el asiento de cuero, cerrando los ojos por una fracción de segundo para asimilar la transición.
El chófer me miró por el espejo retrovisor, en silencio, esperando mis órdenes. Saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez marqué el número personal de Ximena, mi abogada corporativa, la mujer más temida y despiadada de todo el distrito financiero de Chicago, una mujer que destruía corporaciones enteras antes del desayuno. Respondió de inmediato, a pesar de ser la 1 de la madrugada. No hubo saludos cordiales, no hubo preguntas innecesarias. Ella sabía que si yo llamaba a esa hora en esa línea, el mundo estaba a punto de arder. Miré por la ventana tintada del vehículo hacia la casa iluminada, la casa que yo había comprado, la casa que estaba a punto de arrebatarles junto con cada onza de su falsa dignidad. Acerqué el teléfono a mi oído, sintiendo cómo la antigua Valeria, la esposa sumisa, moría en ese asiento trasero, dejando paso a Aura Campos. Respiré hondo y pronuncié solo 3 palabras: es la hora. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue un borrón de luces de neón y nieve arremolinada. El vehículo blindado se deslizó por las calles vacías de Chicago con una suavidad fantasmal. En el asiento trasero, el llanto de mis hijos se había transformado en una respiración profunda y acompasada. Los miré dormir, envueltos en el calor artificial del automóvil, y sentí que una coraza de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Ya no había espacio para el dolor, ya no había espacio para la autocompasión ni para las lágrimas de una esposa traicionada. Llegamos a uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte. El vehículo no se detuvo en la entrada principal. Descendimos por una rampa privada hacia el estacionamiento subterráneo de máxima seguridad. Allí nos esperaba Rosa, mi asistente ejecutiva. Rosa era una mujer implacable, de una lealtad feroz, que conocía cada secreto de mi imperio. Estaba de pie junto a los ascensores privados, sosteniendo 2 abrigos de lana virgen y una bolsa de viaje de cuero italiano. No hizo preguntas. No me miró con lástima. Simplemente asintió con la cabeza, me cubrió los hombros con el abrigo cálido y tomó a Diego en sus brazos con una delicadeza infinita. Subimos en silencio hasta el ático, la suite presidencial que ocupaba todo el último piso del edificio. Al abrir las puertas dobles de caoba, el contraste con la humillación que acababa de vivir fue abrumador. La suite estaba perfectamente climatizada, iluminada con una luz cálida y tenue. Había cunas nuevas preparadas para los gemelos, biberones esterilizados, ropa de cama de seda y un equipo médico pediátrico esperando en la habitación contigua por si los bebés necesitaban revisión después de la exposición al frío. Dejé a Sofía en su cuna y me quedé mirándola por un largo momento. Había sobrevivido. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Me di la vuelta y caminé hacia el inmenso salón principal de la suite. Allí, sentada en un sofá de terciopelo oscuro con una computadora portátil abierta y una taza de café humeante, estaba Ximena. Mi abogada no levantó la vista de inmediato. Sus dedos volaban sobre el teclado con una precisión quirúrgica. Cuando finalmente me miró, sus ojos oscuros brillaban con una anticipación letal. Me dijo que había estado esperando este momento durante 3 años. Me dijo que odiaba ver cómo me encogía para encajar en el mundo mediocre de Mateo y su madre. Me senté frente a ella. Le pedí que me mostrara el plan. Ximena giró la pantalla de su computadora hacia mí. La estrategia legal que había diseñado no era una simple demanda de divorcio. Era una aniquilación financiera y social absoluta, una obra maestra de la destrucción corporativa aplicada a una familia que creía ser intocable. Ximena me explicó que no íbamos a negociar. No íbamos a pedir una pensión alimenticia ni a discutir la división de bienes en un tribunal de familia ordinario. Íbamos a asfixiarlos con su propia avaricia. Íbamos a usar cada transferencia bancaria oculta, cada documento firmado bajo mis empresas fantasma, para demostrar que Mateo no era el dueño de nada. Me mostró los registros de las cuentas de Mateo. Mientras yo estaba en la cama, sufriendo contracciones prematuras y tratando de mantener vivos a nuestros hijos, él había estado desviando fondos. Había estado pagando el alquiler de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad para Luciana. Había comprado joyas, cenas costosas y viajes de fin de semana, todo financiado con el dinero que él creía que sobraba de su supuesto éxito profesional. Un éxito que, en realidad, era un espejismo financiado por mí. Sentí una náusea profunda al ver los números en la pantalla, pero la reprimí. Le dije a Ximena que procediera con todo. Que no dejara piedra sobre piedra.
que quería que Mateo y Beatriz sintieran el mismo frío que yo sentí cuando me cerraron la puerta en la cara. A la mañana siguiente, el sol de invierno iluminó la ciudad de Chicago con una claridad dolorosa. Mientras yo alimentaba a mis hijos en la tranquilidad de la suite, Gabriela, mi directora de Relaciones Públicas, puso en marcha la segunda fase del plan. Gabriela era una maestra de la manipulación mediática, una mujer que podía destruir una reputación con un solo comunicado de prensa. Durante años, el mundo del diseño de interiores había especulado sobre la verdadera identidad de Aura Campos. Las revistas más prestigiosas del país habían ofrecido fortunas por una sola entrevista, por una sola fotografía de la mente maestra detrás de los espacios más lujosos del mundo. Yo siempre me había negado, pero ahora el anonimato ya no me servía. Ahora necesitaba que el mundo viera mi rostro. A las 9 de la mañana en punto, la exclusiva se publicó simultáneamente en las 3 revistas de arquitectura y estilo de vida más importantes del país. La portada digital mostraba un retrato mío, tomado años atrás en mi estudio privado. Estaba sentada en una silla de cuero negro, mirando directamente a la cámara con una expresión de autoridad absoluta. El titular era simple pero devastador. El rostro detrás del imperio. Aura Campos es Valeria. El artículo no se limitaba a revelar mi identidad profesional. Gabriela había tejido magistralmente la narrativa de mi vida. Detallaba mis orígenes humildes, el trabajo incansable de mi madre limpiando casas en los suburbios ricos y cómo yo había construido una fortuna multimillonaria desde cero, pero la verdadera estocada estaba en los párrafos finales. El artículo mencionaba, con una elegancia venenosa, mi reciente matrimonio con un ejecutivo de marketing de una familia tradicional de Chicago. Mencionaba cómo esta familia, conocida por sus hoteles boutique en decadencia, me había tratado con desdén por mis raíces trabajadoras, ignorando por completo que yo era la fuerza financiera que sostenía su frágil estatus social. No se mencionaron nombres explícitos. No fue necesario. En los círculos de la alta sociedad de Chicago, el chisme viaja más rápido que la luz. Para el mediodía, los teléfonos de toda la ciudad estaban ardiendo. Las amigas del club de campo de Beatriz, las mismas mujeres que se habían burlado de mis zapatos baratos en las cenas de Acción de Gracias, ahora leían con horror y fascinación que la nuera a la que tanto despreciaban era una de las mujeres más ricas y poderosas del país. Me imaginé a Beatriz sentada en su salón de té, recibiendo llamadas llenas de falsa compasión de sus supuestas amigas. Me imaginé el color abandonando su rostro al darse cuenta de la magnitud de su error. Había expulsado a la gallina de los huevos de oro. Había insultado a la única persona que podía salvar su patético legado. Pero la humillación pública era solo el aperitivo. El plato principal se sirvió en los tribunales. Ximena no perdió un solo segundo. 48 horas después de mi expulsión, presentó una orden judicial de emergencia ante un juez federal, respaldada por montañas de evidencia financiera irrefutable. Mateo fue citado a una deposición de emergencia. Pensó que sería un trámite sencillo. Pensó que yo estaría representada por algún abogado barato de oficio, llorando y suplicando por una pensión para los niños. Llegó a la sala de conferencias del bufete de Ximena con su traje a medida, luciendo esa sonrisa arrogante que tanto había llegado a odiar. Luciana lo acompañaba. La joven amante, vestida con ropa de diseñador que Mateo había pagado con mi dinero, se sentó en la sala de espera hojeando una revista, convencida de que pronto sería la señora de la mansión del North Shore. Yo no asistí a la deposición. No necesitaba ver su rostro. Tenía a Ximena para ejecutar la sentencia. Mi abogada me relató cada detalle más tarde, saboreando cada palabra. Mateo se sentó frente a Ximena, cruzó las piernas y le dijo que esperaba que esto fuera rápido, ya que tenía reuniones importantes en su agencia. Ximena no sonrió. Simplemente abrió una carpeta negra de cuero grueso y comenzó a sacar documentos. Primero, puso sobre la mesa las escrituras de la mansión del North Shore. Mateo intentó interrumpir, diciendo que la casa estaba a su nombre, que él pagaba la hipoteca. Ximena levantó una mano para silenciarlo. Luego deslizó 3 años de registros de transferencias bancarias internacionales. Los documentos demostraban, sin dejar lugar a dudas, que el 70% del pago inicial de la casa había provenido de un fideicomiso corporativo registrado en las Islas Caimán, un fideicomiso cuyo único beneficiario y controlador absoluto era Aura Campos. Es decir, yo.
Ximena le explicó con una voz fría y monótona que la supuesta hipoteca milagrosa que Mateo creía estar pagando era, en realidad, un préstamo estructurado a través de una de mis empresas subsidiarias. Mateo no era el dueño de la casa. Mateo era mi inquilino, y acababa de violar los términos del contrato. El color desapareció del rostro de mi esposo. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa de caoba. Intentó balbucear una defensa. Intentó decir que eso era un fraude, que él era mi esposo y tenía derechos. Ximena no le dio tregua. Sacó la segunda pila de documentos, la auditoría forense de sus cuentas personales, cada dólar que había gastado en Luciana, cada cena, cada joya, cada mes de alquiler del apartamento en el centro. Ximena le informó que, dado que esos fondos provenían de cuentas conjuntas alimentadas indirectamente por mis empresas, estaba preparando una demanda civil por malversación de fondos y fraude conyugal. Le entregó la orden de desalojo firmada por el juez. Tenía exactamente 24 horas para sacar sus pertenencias de mi casa. Si no lo hacía, la seguridad privada se encargaría de arrojar sus cosas a la nieve, exactamente como su madre había hecho conmigo. Mateo salió de la sala de conferencias como un fantasma. Luciana se levantó de la silla en la sala de espera, sonriendo, preguntándole si ya habían terminado con el trámite molesto. Mateo ni siquiera la miró. Pasó de largo, arrastrando los pies, sabiendo que su vida de lujos acababa de evaporarse en el aire. Mientras Mateo enfrentaba su ruina personal, yo preparaba el golpe final contra la verdadera arquitecta de mi sufrimiento, doña Beatriz. Durante años, Beatriz había presumido de su cadena de hoteles boutique. Eran propiedades antiguas, elegantes, pero profundamente endeudadas y desesperadas por una modernización. Lo que Beatriz no sabía, lo que nadie en su familia sabía, era que su junta directiva había estado buscando un salvavidas financiero durante meses. Y lo habían encontrado. Semanas antes de que nacieran los gemelos, la junta directiva de los hoteles de Beatriz había firmado un contrato masivo de renovación y reposicionamiento de marca. Era un contrato de varios millones de dólares que salvaría a la empresa de la bancarrota inminente y atraería a una nueva generación de inversores ricos. El contrato había sido firmado con la firma de diseño más prestigiosa y codiciada del mercado, la firma de Aura Campos. Gabriela, mi directora de Relaciones Públicas, había descubierto esta conexión irónica y me la había ocultado hasta el momento perfecto. Ahora, sentada en la suite del hotel, con mis hijos durmiendo plácidamente a mi lado, abrí el archivo digital del contrato. Fui directamente a la página 42, la cláusula de moralidad. Una estipulación estándar en todos mis contratos corporativos de alto nivel que me permitía rescindir el acuerdo de forma unilateral e inmediata si los directivos de la empresa cliente se veían envueltos en escándalos públicos o conductas que dañaran la imagen de mi marca. El artículo de la revista, revelando el maltrato y la traición de la familia de Beatriz hacia la fundadora de la firma, era más que suficiente para activar la cláusula. Levanté el teléfono y llamé al director ejecutivo de la cadena de hoteles de Beatriz, un hombre mayor, estirado y desesperado por mantener su puesto. Cuando escuchó mi voz, su tono fue una mezcla de pánico y sumisión absoluta. Había leído las noticias. Sabía exactamente con quién estaba hablando. No le di tiempo para disculparse. Le informé, con una voz desprovista de cualquier emoción, que la firma Aura Campos cancelaba el contrato de renovación con efecto inmediato. Le dije que mis abogados ya habían enviado la notificación legal a sus oficinas. El hombre suplicó. Me dijo que esto destruiría la empresa. Me dijo que los bancos retirarían sus líneas de crédito esa misma tarde si se enteraban de que Aura Campos se retiraba del proyecto. Me rogó que separara los problemas familiares de los negocios. Le respondí que mi familia era mi negocio y que su presidenta de la junta directiva, doña Beatriz, había tomado una decisión ejecutiva muy pobre al arrojar a mis hijos a una tormenta de nieve. Colgué el teléfono sin despedirme. Esa misma tarde, las acciones de la compañía hotelera se desplomaron. Los acreedores exigieron el pago inmediato de las deudas acumuladas. El imperio de papel de Beatriz, el linaje del que tanto se enorgullecía, se derrumbó en cuestión de horas. La alta sociedad de Chicago, siempre sedienta de sangre y escándalos, le dio la espalda al instante. Las invitaciones a las galas de caridad desaparecieron. Las llamadas telefónicas dejaron de ser respondidas. Beatriz se convirtió en un paria en la misma ciudad que creía gobernar.
El silencio que siguió a la tormenta fue absoluto. Recuperé mi casa en el North Shore 3 días después. Cuando entré por la puerta principal, el aire ya no se sentía opresivo. La casa estaba vacía, limpia de la presencia tóxica de Mateo y su madre. Mis equipos de seguridad habían asegurado el perímetro, y Rosa había organizado todo para que los bebés y yo estuviéramos cómodos. Fue entonces cuando Mateo intentó su último y patético movimiento. Apareció en la puerta de seguridad de la entrada principal una noche lluviosa. Los guardias no le permitieron pasar, pero me llamaron por el intercomunicador. Le dije a la seguridad que lo dejaran caminar hasta el porche. Quería verlo. Quería ver en qué se había convertido el hombre que me había dejado morir de frío. Abrí la puerta principal. Mateo estaba empapado por la lluvia, temblando, con los ojos enrojecidos y hundidos. Ya no llevaba sus trajes a medida. Llevaba una chaqueta arrugada y una expresión de derrota absoluta. Luciana lo había abandonado. Por supuesto que lo había hecho. En el momento en que las tarjetas de crédito fueron bloqueadas y el apartamento de lujo fue cancelado, la joven y ambiciosa amante empacó sus maletas y desapareció, buscando a su próxima víctima con fondos fiduciarios reales. Mateo cayó de rodillas en el porche mojado. Lloró. Me suplicó que lo perdonara. Me dijo que había sido un estúpido, que su madre le había lavado el cerebro, que él siempre me había amado. Y luego, con una voz rota por la desesperación, me hizo la pregunta que revelaba su verdadera naturaleza. Me miró desde el suelo y me preguntó por qué le había mentido. ¿Por qué le había ocultado mi dinero, mi poder? Me dijo que si él hubiera sabido quién era yo realmente, si hubiera sabido que yo era Aura Campos, nunca me habría tratado así, nunca me habría engañado. Lo miré desde arriba. No sentí lástima, no sentí ira, solo sentí un profundo y absoluto desprecio. Le dije que no le había mentido. Le dije que yo siempre fui Valeria, que le entregué mi corazón, mi tiempo y mi devoción más pura. Le dije que le di la oportunidad de amarme por lo que yo era en la oscuridad, sin el brillo del oro para cegarlo. Me incliné ligeramente hacia él y le dije las palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. Le dije que yo no lo engañé. Simplemente descubrió que era mucho más fácil amar y pisotear a una mujer que él creía que era débil. Le dije que su amor estaba condicionado al poder, y como él creía tener el poder, decidió destruirme. Me di la vuelta. Entré a mi casa, a mi santuario, y cerré la pesada puerta de roble. Esta vez fui yo quien giró el cerrojo de seguridad, y esta vez el sonido fue música para mis oídos. Supe por Ximena que Beatriz sufrió un colapso nervioso semanas después. Perdió sus hoteles, perdió su estatus y se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, financiado por los pocos ahorros que le quedaban. Su arrogancia la había consumido desde adentro, dejándola sola, amargada y olvidada por la sociedad que tanto veneraba. Los meses pasaron. El invierno brutal de Chicago finalmente cedió su lugar a la primavera. La nieve se derritió, revelando los jardines verdes y florecientes de mi propiedad en el North Shore. La casa estaba llena de luz. Había derribado las paredes oscuras que Beatriz había insistido en mantener, abriendo los espacios para que el sol entrara a raudales. Había transformado el ala este de la mansión en mi nuevo estudio de diseño principal. Un espacio inmenso, con techos altos, mesas de dibujo de roble macizo y muestras de telas de todo el mundo. Era una tarde cálida de mayo. Estaba sentada en mi escritorio, revisando los planos para un nuevo resort de lujo en la costa de México. Llevaba un vestido de lino blanco, cómodo y elegante. Mi cabello caía suelto sobre mis hombros. Ya no había rastro de la mujer exhausta y aterrorizada que había estado descalza en la nieve. A pocos metros de mí, sobre una alfombra persa suave y gruesa, Diego y Sofía jugaban. Tenían casi 6 meses ahora. Diego seguía siendo el observador tranquilo, analizando un bloque de madera con una concentración fascinante. Sofía, fiel a su naturaleza, balbuceaba en voz alta, exigiendo atención, llena de una energía feroz y maravillosa. Los miré y sentí una paz profunda, una tranquilidad inquebrantable que se asentaba en mis huesos. Había sobrevivido al fuego y había forjado un imperio con las cenizas. A veces, en el silencio de la noche, pienso en la ironía de todo. Pienso en cómo la sociedad nos enseña a las mujeres a hacernos pequeñas, a ocultar nuestro éxito para no intimidar a los hombres que nos rodean, a tragar nuestra brillantez para mantener la paz en hogares que no nos valoran. Yo jugué ese juego.
Me disfracé de debilidad para comprar un amor que resultó ser una ilusión barata. Permití que una familia de mediocres me juzgara por el origen de mi madre, mientras yo pagaba el techo que los cubría. Pero nunca más. Aprendí que el silencio es un arma de doble filo. Puede protegerte, pero también puede convertirse en tu propia prisión. Aprendí que no hay nada más peligroso en este mundo que subestimar la capacidad de supervivencia de una madre. Cuando intentaron dejar a mis hijos en la calle, no solo despertaron a una mujer herida, despertaron a un titán. Ahora vivo en voz alta. Mi nombre, Valeria, es sinónimo de poder en la industria. Ya no me escondo detrás de un seudónimo para proteger los egos frágiles de los demás. Dirijo mis empresas con mano de hierro y crío a mis hijos con un amor infinito, enseñándoles que el verdadero valor no viene de un apellido antiguo, sino de la fuerza de tu propio espíritu. El sol de la tarde comenzó a descender, bañando el estudio en tonos dorados y anaranjados. Sofía soltó una carcajada brillante, lanzando un juguete al aire. Diego la miró y sonrió. Me levanté de mi escritorio, dejando los planos a un lado. Caminé hacia ellos y me senté en la alfombra, rodeándolos con mis brazos. Sentí el calor de sus pequeños cuerpos, el olor a talco y a vida nueva. Esta es mi casa, este es mi imperio. Y nadie, absolutamente nadie, volverá a decirme que no pertenezco aquí. Cerré los ojos, respiré el aire limpio de la primavera y sonreí. La tormenta había terminado para siempre, y yo era la dueña del clima.